Durante décadas, los astrónomos creyeron que el universo primitivo era un lugar simple, joven, casi inocente. Un cosmos donde las primeras estrellas apenas empezaban a encenderse y las galaxias aún aprendían a existir. Pero en 2023, algo rompió esa imagen para siempre. El telescopio espacial James Webb, diseñado para mirar donde nunca antes habíamos podido mirar, comenzó a detectar pequeños puntos rojos dispersos en el fondo del universo. No eran grandes, no eran brillantes, pero estaban ahí, cuando no deberían estarlo. Al principio parecían inofensivos, simples manchas rojizas en imágenes profundas. Sin embargo, cuanto más se analizaban, más inquietantes se volvían. Aquellos puntos parecían demasiado maduros, demasiado desarrollados para una época en la que el universo tenía apenas un 5% de su edad actual. Era como encontrar una ciudad industrial en plena prehistoria. Algo no cuadraba, y cuando el universo no cuadra, suele esconder un secreto. Desde el punto de vista científico, la explicación inicial parecía sencilla. Quizá eran galaxias gigantescas, abarrotadas de estrellas, galaxias que habían crecido a una velocidad imposible, desafiando todo lo que sabemos sobre la formación cósmica. Pero esa idea chocaba con un muro insalvable. Para ser tan masivas, habrían necesitado más tiempo del que el universo les había concedido. El reloj cósmico simplemente no lo permitía. A medida que las observaciones se acumulaban, el fenómeno escalaba. Cada nuevo punto rojo detectado no resolvía el misterio, lo amplificaba. No eran casos aislados, eran decenas, luego cientos. Aparecían una y otra vez en las imágenes del James Webb, siempre en las mismas épocas tempranas del cosmos, siempre con ese color rojizo profundo que parecía gritar que algo los estaba ocultando. Visualmente estos objetos eran engañosos. No mostraban los chorros de energía típicos de los agujeros negros, no brillaban en rayos X, no emitían señales de radio intensas. Parecían tranquilos, silenciosos, casi dormidos, y sin embargo su luz llevaba más de 12.000 millones de años viajando hasta nosotros. Lo que veíamos no era solo lejano en el espacio, era remoto en el tiempo. Estábamos observando una fase perdida de la historia del universo. Entonces llegó el giro, un giro que obligó a replantearlo todo. ¿Y si no eran galaxias? ¿Y si aquello que parecía demasiado grande, demasiado maduro, demasiado rojo, no estaba mostrando su verdadera naturaleza? ¿Y si el universo no estaba enseñándonos estructuras imposibles, sino escondiendo algo aún más perturbador en su interior? Las consecuencias de esa pregunta eran enormes. Si estos objetos no eran galaxias, entonces solo quedaba una alternativa: agujeros negros. Pero no agujeros negros comunes. Agujeros negros supermasivos, ocultos, silenciosos, envueltos en una crisálida de gas tan espesa que los hacía parecer otra cosa. Una idea que, de ser cierta, cambiaría por completo nuestra comprensión de cómo nacen los monstruos cósmicos. Para entender la magnitud del problema, basta una comparación. En el universo actual, los agujeros negros supermasivos suelen encontrarse en el centro de galaxias maduras, rodeados de estrellas, polvo y caos. Pero estos puntos rojos existían antes de que la mayoría de las galaxias hubieran terminado de formarse. Era como encontrar el corazón antes de que existiera el cuerpo. El escenario final de esta primera revelación es inquietante. Un universo joven, caótico, saturado de gas, donde algunos agujeros negros nacen ocultos, camuflados, creciendo en silencio mientras el resto del cosmos aún aprende a organizarse. No eran errores del telescopio, no eran ilusiones ópticas, eran algo real. Y apenas estábamos empezando a entenderlo. Porque si estos puntos rojos eran realmente agujeros negros en estado embrionario, entonces el universo primitivo no fue lento ni ordenado, fue violento, eficiente y mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. Cuando los pequeños puntos rojos comenzaron a multiplicarse en las imágenes del James Webb, la comunidad científica entró en un estado de tensión silenciosa. Nadie los estaba buscando, no encajaban en ningún modelo previo. Y eso, en ciencia, es una señal de alarma. Cada uno de esos puntos parecía desafiar la línea temporal del universo. Eran demasiado compactos, demasiado brillantes en el infrarrojo y, sobre todo, demasiado antiguos para existir en un cosmos tan joven. El planteamiento científico inicial intentó mantener los pies en la Tierra.
Tal vez el James Webb estaba exagerando el brillo. Tal vez el polvo cósmico estaba engañando a los instrumentos. Después de todo, el polvo puede teñir de rojo la luz, hacer que objetos comunes parezcan más viejos de lo que son. Durante meses, esa explicación fue un refugio cómodo, pero los datos no se dejaron domesticar tan fácilmente. A medida que los astrónomos analizaban el fenómeno, el problema escalaba. Estos puntos rojos no solo eran numerosos, también eran coherentes entre sí. Compartían propiedades similares, aparecían en el mismo rango de distancias y desaparecían casi por completo cuando el universo alcanzaba aproximadamente un 15% de su edad actual. No eran una rareza aislada, eran una fase, una etapa breve pero intensa en la vida temprana del cosmos. La explicación visual empezó a tomar forma cuando los científicos se fijaron en el espectro de la luz. No se trataba solo de color, sino de cómo esa luz estaba distribuida. Las firmas químicas no coincidían con las de galaxias repletas de estrellas jóvenes. Faltaban señales claras de formación estelar masiva. En su lugar, aparecían indicios de gas extremadamente caliente y denso, alterado por una fuente de energía profunda y concentrada. Entonces llegó el giro extraño. Si estos objetos no mostraban los chorros típicos de los agujeros negros activos, ni el brillo azul característico del gas acelerado, ¿cómo podían ser agujeros negros? La respuesta era inquietante. No estaban desnudos, estaban ocultos, envueltos en una espesa nube de gas ionizado que dispersaba la luz, la enrojecía y la hacía parecer más tranquila de lo que realmente era. No eran agujeros negros apagados, eran agujeros negros en gestación. Las consecuencias de esta idea eran profundas. Significaba que los agujeros negros supermasivos podían formarse mucho antes de lo previsto, crecer rápidamente y hacerlo sin delatarse con las señales clásicas que los astrónomos buscan. El universo joven no solo estaba formando estrellas, estaba incubando monstruos en silencio. Comparado con el universo actual, este escenario es casi irreconocible. Hoy, los agujeros negros suelen anunciar su presencia con violencia, chorros relativistas, emisiones extremas, caos, visible. En el universo primitivo, en cambio, estos objetos crecían envueltos, protegidos, alimentándose de un entorno saturado de gas. Era un cosmos más compacto, más denso y mucho más eficiente a la hora de crear extremos. El escenario final de esta sección nos muestra un universo temprano que funciona bajo reglas distintas, un lugar donde el gas fluye sin obstáculos, donde las galaxias son pequeñas y apretadas, y donde los agujeros negros pueden crecer rápidamente sin llamar la atención. Los pequeños puntos rojos no eran anomalías, eran pistas, señales de que el cosmos joven escondía procesos que apenas ahora comenzamos a vislumbrar. Y si esta interpretación es correcta, entonces lo que creíamos saber sobre el nacimiento de los agujeros negros supermasivos es solo una parte de la historia, una parte cómoda. La realidad podría ser mucho más oscura y mucho más fascinante. Durante mucho tiempo, los agujeros negros supermasivos fueron considerados el resultado final de una larga evolución. Primero nacen las estrellas, luego las galaxias, y solo después, en el corazón de esas estructuras maduras, aparecen estos colosos gravitatorios. Pero los pequeños puntos rojos obligaron a romper ese orden mental. No solo sugerían que los agujeros negros podían aparecer antes, insinuaban que podían crecer a una velocidad que roza lo imposible. El planteamiento científico se volvió entonces más audaz. Para explicar estos objetos era necesario imaginar un universo primitivo cargado de gas frío y denso fluyendo sin interrupciones hacia regiones compactas. En ese entorno, un agujero negro recién nacido no tendría que competir con explosiones estelares ni con estructuras complejas. Podría alimentarse de manera casi continua, creciendo sin freno durante millones de años. A escala cósmica, eso es un parpadeo. El fenómeno escaló cuando los investigadores recalcularon las masas de estos cuerpos. Durante un tiempo se pensó que contenían miles de millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol, algo casi absurdo para una época tan temprana. Pero un análisis más cuidadoso del hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo, reveló algo crucial. La luz estaba siendo dispersada por electrones libres en una envoltura de gas ionizado.
Esa dispersión hacía que los objetos parecieran mucho más grandes y evolucionados de lo que realmente eran. Visualmente, la imagen cambia por completo. Ya no se trata de galaxias colosales, sino de agujeros negros de alrededor de 1 millón de masas solares ocultos dentro de una crisálida gaseosa. Una especie de capullo cósmico que distorsiona la luz, suaviza las señales más violentas y engaña a nuestros instrumentos. Lo que vemos no es el monstruo, sino su envoltura. El giro sorprendente llega al comprender lo que esto implica. Estos agujeros negros no están expulsando energía en forma de potentes chorros porque aún no han emergido de su capullo. Están en una fase intermedia, una adolescencia cósmica. No son las pequeñas estrellas azules que desconcertaron a los astrónomos en los años 60 y que luego identificamos como cuásares. Son algo anterior, un estado previo que nadie había predicho. Las consecuencias de este hallazgo son enormes para la cosmología. Si los agujeros negros pueden crecer de este modo, entonces muchas de las tensiones actuales en los modelos del universo temprano se relajan. Ya no hace falta invocar procesos extremos o física exótica para explicar su existencia. Basta con aceptar que el universo joven era un entorno mucho más eficiente, más caótico y más generoso de gas de lo que es hoy. Comparado con nuestro entorno actual, el contraste es brutal. Hoy las galaxias están llenas de vacíos, el gas es escaso, y los agujeros negros deben luchar por alimentarse. En cambio, en el universo primitivo, todo estaba comprimido. El combustible era abundante, el crecimiento era rápido. Era un caldo de cultivo perfecto para que estos objetos alcanzaran tamaños impresionantes en poco tiempo. El escenario final que emerge es casi orgánico. Agujeros negros naciendo, creciendo y transformándose dentro de capullos de gas, esperando el momento de romper su envoltura y revelarse como cuásares brillantes. Los pequeños puntos rojos no son el final de una historia, sino su comienzo, la fase larvaria de algunos de los objetos más extremos del cosmos. Y si esta etapa existió de forma generalizada, entonces el universo que creemos conocer comenzó su vida de una manera mucho más intensa y misteriosa de lo que jamás imaginamos. A medida que esta nueva interpretación empezaba a consolidarse, surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué nunca habíamos visto esta fase antes? Durante décadas, los astrónomos habían estudiado agujeros negros activos, cuásares brillantes y galaxias jóvenes, pero nunca algo como los pequeños puntos rojos. La respuesta no estaba en la ausencia de estos objetos, sino en nuestras propias limitaciones. Simplemente no teníamos los ojos adecuados para detectarlos. El planteamiento científico es tan simple como inquietante. Antes del James Webb, la mayoría de los telescopios observaban el universo primitivo con instrumentos sensibles a longitudes de onda que no podían atravesar nubes densas de gas y polvo. Todo lo que estaba envuelto, oculto o enrojecido quedaba fuera de nuestro alcance. El universo temprano estaba lleno de secretos, pero nosotros mirábamos con filtros que los borraban. El fenómeno escala cuando comprendemos lo que significa esto. No es que estos agujeros negros sean raros por naturaleza, es que son visibles solo durante una ventana muy concreta del tiempo cósmico y únicamente con la tecnología adecuada. Aparecen cuando el universo tiene alrededor de un 5% de su edad actual y prácticamente desaparecen cuando alcanza el 15%. Una fase breve, intensa y esquiva, como un destello en la infancia del cosmos. La explicación visual se vuelve clara al imaginar estos objetos rodeados por un huevo gaseoso espeso, compuesto en gran parte por hidrógeno ionizado. Esta envoltura no solo absorbe y dispersa la luz, también transforma su apariencia. La energía que debería delatar al agujero negro se redistribuye, se suaviza, se vuelve roja. Es un disfraz perfecto, diseñado por la propia física del universo joven. El giro extraño llega cuando aceptamos que ningún modelo teórico había predicho esta población. Nadie había anticipado la existencia de agujeros negros supermasivos ocultos, creciendo en silencio antes de convertirse en cuásares. El descubrimiento no solo fue inesperado, fue incómodo. Obliga a los cosmólogos a revisar sus simulaciones, a introducir nuevos escenarios y a aceptar que el universo tiene la costumbre de sorprender incluso a quienes creen entenderlo mejor. Las consecuencias son profundas.
Si esta fase es real, entonces muchos de los objetos que parecían demasiado grandes y evolucionados en el universo temprano podrían estar mal interpretados. No serían galaxias imposibles, sino agujeros negros jóvenes disfrazados. Esto no elimina todos los problemas de los modelos actuales, pero los hace mucho más manejables, mucho más cercanos a una explicación coherente. Comparado con descubrimientos anteriores, este hallazgo recuerda a un episodio histórico. En los años 60, los astrónomos detectaron unas extrañas estrellas azules que parecían formar parte de nuestra galaxia. Solo más tarde se descubrió que eran cuásares, objetos increíblemente lejanos y energéticos. Ahora el universo parece repetir la jugada, pero al revés. Esta vez los objetos más jóvenes no son azules, son rojos, y en lugar de gritar su presencia, la esconden. El escenario final es casi poético. El cosmos primitivo como un lugar cubierto de capullos, cada uno ocultando un núcleo extremo a punto de transformarse. Agujeros negros esperando su momento, creciendo en la oscuridad, preparando la explosión de luz que llegará más tarde. Lo que vemos con el James Webb no es un error ni una anomalía, es un instante fugaz de una metamorfosis cósmica. Y si hemos descubierto esta fase por accidente, la pregunta inevitable es ¿cuántas otras etapas del universo siguen ocultas esperando a que aprendamos a mirar de la forma correcta? Con la hipótesis de los agujeros negros en fase de crisálida sobre la mesa, los científicos se enfrentaron a una nueva incógnita. ¿Cómo se forman exactamente estos objetos? El universo primitivo no solo debía permitir su existencia, tenía que ser capaz de crearlos. Y ahí es donde el misterio se vuelve aún más profundo, porque las respuestas no son únicas ni definitivas. El planteamiento científico propone dos escenarios principales. En uno de ellos, enormes cantidades de gas colapsan directamente bajo su propia gravedad, sin pasar por la etapa intermedia de formar estrellas normales. En el otro, existirían estrellas supermasivas, tan gigantescas que podrían alcanzar hasta 1.000.000 de veces la masa del Sol. Estas estrellas vivirían poco, serían inestables y acabarían implosionando, dejando tras de sí un agujero negro de tamaño colosal desde su nacimiento. A medida que se exploran estos escenarios, el fenómeno escala en complejidad. Ambos procesos requieren un universo radicalmente distinto al actual, un cosmos saturado de gas, con temperaturas, densidades y dinámicas que hoy apenas podemos reproducir en simulaciones. No estamos hablando de pequeñas variaciones, sino de un entorno donde la física conocida opera en sus límites más extremos. La explicación visual es poderosa. Imagina regiones del espacio donde el gas cae sin obstáculos hacia un punto central, formando una estructura compacta y brillante rodeada por capas y capas de material ionizado. O piensa en una estrella monstruosa, tan grande que su propia luz no puede sostenerla, colapsando en un instante y dejando tras de sí un núcleo que curva el espacio de forma irreversible. En ambos casos el resultado es el mismo, un agujero negro joven, envuelto, oculto, creciendo rápidamente. El giro extraño es que, a pesar de décadas de trabajo teórico, ninguno de estos procesos había sido confirmado observacionalmente. Los pequeños puntos rojos podrían ser la primera evidencia directa de que estas vías de formación realmente ocurrieron, no como rarezas, sino como fenómenos comunes en la infancia del universo. Eso transforma una hipótesis marginal en un pilar potencial de la cosmología moderna. Las consecuencias de aceptar esto son enormes. Significa que los agujeros negros supermasivos no son un subproducto tardío de las galaxias, sino actores fundamentales desde el principio. Podrían haber influido en cómo se formaron las primeras estrellas, en cómo evolucionaron las galaxias y en cómo se distribuyó la materia en el cosmos temprano. Comparado con el universo actual, el contraste vuelve a ser radical. Hoy las estrellas masivas son raras y el gas está fragmentado. En el universo primitivo, en cambio, todo estaba concentrado, comprimido y listo para colapsar. Era un escenario perfecto para crear objetos extremos de forma rápida y eficiente, algo que hoy resulta casi imposible. El escenario final que emerge es el de un universo joven dominado por procesos violentos pero silenciosos. Agujeros negros naciendo casi al mismo tiempo que las primeras estructuras galácticas, creciendo ocultos dentro de nubes densas, moldeando su entorno sin ser vistos. Los pequeños puntos rojos se convierten así en fósiles luminosos de una época en la que el cosmos era más agresivo, más fértil y mucho menos predecible.
Y si estos objetos son tan antiguos y tan fundamentales, entonces comprenderlos no es solo resolver un misterio puntual, es entender cómo comenzó realmente la historia de todo lo que existe. Cuando los resultados comenzaron a publicarse y los modelos se ajustaron a esta nueva realidad, una idea inquietante empezó a tomar forma. Quizá los pequeños puntos rojos no sean una población homogénea. Tal vez no todos esconden el mismo tipo de objeto ni siguen el mismo camino evolutivo. El universo rara vez ofrece respuestas limpias, y este caso no parece ser la excepción. El planteamiento científico actual admite que podría existir una diversidad oculta. Algunos de estos puntos rojos podrían ser agujeros negros supermasivos en fase temprana, envueltos en gas ionizado. Otros podrían representar estados intermedios aún más extraños, objetos a medio camino entre una estrella supermasiva y un agujero negro plenamente formado. Incluso es posible que haya distintos mecanismos actuando al mismo tiempo, produciendo apariencias similares con orígenes distintos. El fenómeno escala cuando se considera la cantidad total de estos objetos. No hablamos de una docena aislada, sino de cientos identificados en las imágenes del James Webb y potencialmente muchos más aún por catalogar. Cada uno es una pieza de un rompecabezas cósmico incompleto. Estudiarlos todos requerirá años de observaciones, nuevos instrumentos y una revisión constante de los modelos teóricos. La explicación visual vuelve a apoyarse en la luz. Analizar el espectro del hidrógeno permite asomarse al interior de estas envolturas gaseosas. Allí, los electrones libres dispersan la radiación, alteran su forma y ocultan las señales más directas del objeto central. Es como intentar identificar una hoguera observando solo el resplandor difuso de la niebla que la rodea. El giro sorprendente es que cuanto más se investiga, más sentido empieza a tener todo. Lo que al principio parecía una crisis para la cosmología se transforma en una oportunidad. Los modelos ya no colapsan bajo el peso de galaxias imposibles. En su lugar surge una narrativa más rica, donde el universo primitivo es rápido, eficiente y profundamente dinámico. Las consecuencias de esta reinterpretación afectan a toda nuestra comprensión del cosmos temprano. Si los agujeros negros crecieron antes y más rápido de lo esperado, entonces pudieron influir en la formación de las primeras galaxias, regular el nacimiento de estrellas e incluso moldear la estructura a gran escala del universo. No fueron simples espectadores, fueron protagonistas desde el inicio. Comparado con descubrimientos pasados, este momento recuerda a otros giros históricos de la astronomía. Cada vez que creemos haber alcanzado una imagen estable del universo, aparece una observación que la desarma. El James Webb no solo está añadiendo detalles a un cuadro conocido, está obligándonos a repintarlo desde los cimientos. El escenario final de esta sección es uno de expectación. Los pequeños puntos rojos ya no son un problema incómodo, sino una nueva ventana, una oportunidad única para estudiar una fase efímera pero crucial de la evolución cósmica. Una etapa que conecta el nacimiento de los primeros objetos extremos con el universo estructurado que vemos hoy. Y si todavía no entendemos completamente lo que son, eso no es una debilidad de la ciencia, es la señal más clara de que estamos mirando algo verdaderamente nuevo. Cuando se observa el universo a esta escala temporal, una conclusión se vuelve inevitable. El cosmos no creció de forma ordenada y tranquila. Nació caótico, denso y sorprendentemente eficiente. Los pequeños puntos rojos, detectados casi por accidente, son testigos silenciosos de esa infancia turbulenta. No son errores de observación ni rarezas estadísticas. Son huellas reales de procesos que ocurrieron cuando el universo apenas comenzaba a reconocerse a sí mismo. La explicación científica que hoy empieza a consolidarse nos habla de agujeros negros supermasivos naciendo mucho antes de lo previsto, ocultos dentro de capullos de gas, creciendo en silencio mientras el resto del universo daba sus primeros pasos. Lo que parecía imposible se vuelve comprensible cuando aceptamos que el entorno primitivo era radicalmente distinto al actual, más compacto, más rico en gas, más propicio para los extremos. El giro final es casi irónico. Durante años, los astrónomos buscaban galaxias imposiblemente grandes y agujeros negros descomunales, pensando que la física había fallado. Pero la realidad resultó ser más sutil.
La física no se rompió, simplemente estaba operando bajo condiciones que nunca antes habíamos observado. El universo no nos engañó, fuimos nosotros quienes no sabíamos aún cómo interpretar sus señales. Las consecuencias de este hallazgo se extenderán durante décadas. Los modelos cosmológicos deberán incorporar estas nuevas fases, estas etapas ocultas que conectan el nacimiento de las primeras estructuras con el universo complejo que habitamos hoy. Cada pequeño punto rojo es una cápsula del tiempo, una imagen congelada de una transición clave en la historia cósmica. Comparado con el cielo actual, ordenado y relativamente estable, el universo primitivo emerge como un lugar salvaje. Un entorno donde las galaxias eran pequeñas, los agujeros negros crecían con rapidez y la materia fluía sin restricciones. Entender ese periodo no es solo una cuestión académica, es comprender el origen profundo de todo lo que existe, incluidas las condiciones que miles de millones de años después permitirían la aparición de la vida. El escenario final es el más poderoso de todos. La luz de estos objetos ha viajado más de 12.000 millones de años para llegar hasta nosotros. No nos muestra cómo es el universo ahora, sino cómo fue cuando apenas tenía un 5% de su edad actual. Mirarlos es mirar al pasado más remoto accesible, a una época donde los cimientos del cosmos estaban siendo colocados. Y mientras el James Webb sigue observando, una certeza queda clara. Cada vez que creemos haber entendido el universo, aparece algo nuevo que lo vuelve aún más fascinante. Si quieres seguir explorando estos misterios, descubrir cómo la ciencia desvela lo imposible y asomarte a los rincones más extremos del cosmos, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios qué otro enigma del universo te gustaría que exploráramos juntos. El viaje apenas comienza.